¿Alguna vez te has sentido olvidado solo porque no dijiste nada? ¿Te has preguntado si tu silencio fue cobardía o si tal vez era Dios quien te estaba entrenando? ¿Y si te dijera que el silencio que elegiste guardar no fue una derrota, sino una inversión espiritual, un tesoro invisible que el cielo está multiplicando en secreto? Hay silencios que son más poderosos que 1000 palabras. Hay momentos donde callar es obedecer, donde contener es vencer y donde esperar es sembrar en lo eterno. Porque Dios no solo escucha tus oraciones, Dios también escucha tu silencio. En este mensaje descubrirás cómo el Altísimo premia en secreto a aquellos que no responden con gritos, sino con sabiduría. Cómo las respuestas que no diste se convierten en victorias que Él prepara. Cómo el cielo observa cuando decides no defenderte, no maldecir, no devolver la herida. Y cómo, en ese momento, algo se activa en el mundo espiritual. Hoy hablaremos de un principio oculto que muy pocos entienden. El silencio dirigido por Dios no es debilidad, es estrategia divina. Y cuando lo entiendes, comienzas a ver cómo el cielo recompensa a quien calla por fe y no por miedo. En este viaje bíblico, veremos cómo personajes sagrados eligieron el silencio y fueron elevados. Cómo Jesús mismo, frente al juicio, eligió no defenderse y eso selló su gloria. Cómo tu silencio en este tiempo está sembrando cosechas que te sorprenderán. Si llegaste a este video, no fue casualidad. Dios te ha visto callar, contener, aguantar, y hoy te dice, no lo pasé por alto, yo lo estoy usando para enriquecerte. Antes de comenzar, escribe en los comentarios, mi silencio será recompensado. Por Dios, escribe esa frase como acto de fe, como testimonio de que confías en la justicia divina y no en la humana. Al comentar, estarás sellando este mensaje y mostrando a Dios que tú reconoces su voz. Dale like, comparte este video con quien tú sabes que ha estado en silencio por dolor o por fe y suscríbete para no perder los próximos mensajes. Cada acción que haces aquí hace que esta palabra llegue a más hogares. Y recuerda, este canal es un altar donde oramos por ti. Aquí compartimos enseñanzas y pasajes de la Santa Biblia para que tengas que hablar con tu familia, tus hermanos en la fe y para que nunca te falte una palabra de consuelo cuando más la necesites. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave para entender por qué Dios te ha mantenido callado en ciertas situaciones. Y después de eso, haremos una oración poderosa para que la bendición prometida alcance tu vida, tu familia y tu hogar. Prepárate, porque este silencio está a punto de hablar en tu favor. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mateo 27:14. Imagina el juicio más injusto de la historia. Un hombre inocente, rodeado de acusadores, insultado por multitudes, traicionado por sus propios hermanos, abandonado por quienes prometieron estar con él hasta el final. Y frente a todo eso, no grita, no clama venganza, no se defiende. Jesús calla. Pilato, un gobernador endurecido por guerras, acostumbrado a la sangre y a los crímenes más bajos, se sorprende. No porque Jesús haga un milagro, no por lo que dice, sino por lo que no dice. El silencio de Jesús no era resignación, era estrategia, era obediencia, era la manifestación absoluta de que Él confiaba en el Padre, incluso cuando todo parecía estar perdiéndose. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te han señalado injustamente y has sentido el ardor de querer explicar, gritar, demostrar tu verdad? Pero Jesús no lo hizo. Y ese silencio fue el rugido más poderoso del reino, fue el acto que selló su victoria sobre el juicio humano, porque cuando el enemigo espera que explotes, que maldigas, que respondas con ira, y tú callas por fe,
Lo desarmas completamente. Jesús, al callar, nos enseñó que hay batallas que no se ganan hablando, se ganan confiando, esperando, poniendo la otra mejilla no como un acto de debilidad, sino como un acto de poder escondido. Porque mientras Jesús callaba, el cielo hablaba. Mientras la tierra lo juzgaba, el cielo lo exaltaba. Y mientras los hombres lo condenaban, el Padre preparaba su trono eterno. Ese es el poder del silencio ungido, del silencio que no es por cobardía, sino por convicción, del silencio que le dice al cielo: yo no necesito que me defiendan los hombres. Mi defensor es Dios. Si en este tiempo te has sentido humillado, atacado, malinterpretado y aún así elegiste el silencio, tú has caminado por el mismo sendero que Jesús caminó, y eso no quedará sin recompensa. Escribe en los comentarios: estoy en silencio, pero no estoy solo. Esa es tu declaración hoy. Y quédate, porque en el próximo bloque descubrirás cómo un joven pastor fue entrenado en silencio durante años antes de sentarse en el trono. Y envió por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. 1 Samuel 16:12. Antes del trono, antes de la espada, antes de los salmos, David fue un joven que vivió en el olvido, el menor de muchos hermanos, relegado al campo, a las ovejas, a la soledad, a los sonidos del viento y del pasto alto. Mientras sus hermanos aprendían estrategia militar, él aprendía a escuchar la voz del cielo en medio del silencio del campo. Mientras los otros buscaban aprobación del padre, del pueblo, del ejército, David buscaba a Dios con un arpa y un corazón quebrantado. Nadie hablaba de David, nadie lo presentaba como opción, hasta que Dios mismo dijo: tráiganlo. Y esa palabra aún resuena para ti que has estado en silencio, en espera, en lugares donde nadie te reconoce, donde tus batallas no son vistas, tus lágrimas no son contadas por hombres, pero sí por Dios, porque mientras todos estaban ocupados mirándose entre sí, el cielo ya tenía puesto el aceite en la mano del profeta. El aceite no busca popularidad, busca carácter, busca intimidad. Busca a aquellos que en silencio aprendieron a obedecer sin necesidad de aplausos. David mató leones sin que nadie lo viera. Mató osos sin testigos. Y ese historial secreto fue suficiente para que Dios dijera: este es un rey. ¿Te das cuenta? Tus silencios, tus luchas no vistas, tus oraciones sin respuesta, tus noches donde solo el viento te acompañó, todo eso fue entrenamiento. Dios no unge a los ruidosos, unge a los obedientes, y la unción no cae en la plaza pública, cae en lo íntimo, en lo escondido, en el campo donde solo tú y Dios saben lo que ha pasado. Así como David, tú también estás siendo preparado, y cuando llegue la hora, cuando todos piensen que ya todo está decidido, Dios dirá: tráiganlo, aún falta uno, y nadie podrá impedirlo, ni hermanos, ni hombres, ni el olvido. Escribe en los comentarios: aunque nadie me vea, Dios me está preparando. Y cree que el silencio de hoy es la cuna de tu corona. Quédate, porque en el próximo bloque hablaremos de Moisés. Y como 40 años de silencio en el desierto no fueron pérdida, sino plan divino. Y aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios su gemido, y se acordó de su pacto. Éxodo 2, 23, 24. ¿Sabes cuántos años estuvo Moisés en silencio antes de liberar a Israel? 40 años. 40 años caminando por un desierto silencioso, pastoreando ovejas que no eran suyas, lejos del palacio que había sido su hogar, lejos de la gloria, lejos del ruido,
y sobre todo lejos de sí mismo. Moisés no era un cualquiera. Había sido príncipe, había tenido poder, educación, influencia, y sin embargo, Dios no lo usó en el apogeo de su fuerza. Lo usó después del quebranto, después del silencio, después de años donde nadie decía su nombre, donde sus pasos se perdían entre la arena y donde la única voz que escuchaba era la del viento entre las rocas, porque el silencio de Dios no es ausencia, es entrenamiento. Mientras Moisés creía que su vida había terminado, Dios estaba formando al libertador. El desierto no era castigo, era aula. Cada paso en soledad era un paso de preparación. Cada noche bajo el cielo estrellado era una lección de humildad. Cada día sin aclamación era una vacuna contra el orgullo. Dios no libera pueblos con hombres que buscan reconocimiento. Dios libera naciones con hombres que han aprendido a escuchar. Y no hay mejor lugar para eso que el silencio del desierto. Allí Moisés aprendió a depender de Dios y no de su propia voz, a pastorear lo pequeño antes de guiar a millones, a callar su propio yo antes de hablarle al faraón, a esperar hasta que Dios mismo le hablara desde una zarza encendida. Y es allí donde muchos de nosotros estamos ahora. ¿No sientes que hace tiempo estás en un lugar donde nadie te ve, donde no ocurre nada espectacular, donde tu voz no parece tener eco? Tus talentos parecen enterrados y tus oraciones rebotan en el cielo. Tal vez estás en tu Joreb, en el monte donde Dios te va a hablar, cuando termines de vaciarte de ti mismo. Porque cuando Dios llamó a Moisés, no lo llamó desde el palacio. Lo llamó cuando Moisés ya no se sentía digno, cuando ya no confiaba en su propia fuerza. Cuando dijo, ¿quién soy yo para ir al faraón? Allí, en ese punto de humildad, Dios dijo, yo estaré contigo. Dios no necesita tu fuerza, necesita tu disposición, y el silencio te prepara para eso. ¿Estás sintiendo que estás lejos de tu propósito? Tal vez no estás lejos, estás en la antesala. Estás en el mismo terreno donde Dios forjó al libertador más grande del Antiguo Testamento. Estás en el taller donde el Padre lima tu carácter, pule tus intenciones y afina tu oído. Porque no se trata de lo que vas a hacer, se trata de a quién vas a ser cuando lo hagas. Y si has estado callado, olvidado, desplazado, regocíjate. Estás en el lugar correcto. Moisés necesitó 40 años para estar listo. Y tú, tal vez estás mucho más cerca de lo que crees. Escribe en los comentarios, mi desierto no es castigo, es entrenamiento. Y prepárate, porque cuando el cielo encienda tu zarza, tu silencio se romperá con la voz de un llamado eterno. Quédate, porque en el siguiente bloque hablaremos de Ana, la madre de Samuel, y cómo su silencio de años fue transformado en una profecía viviente. Y Ana oraba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, pero Ana respondió y dijo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Samuel 1, 13, 15. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier alabanza. Hay lágrimas que no necesitan sonido para romper los cielos. Y hay corazones tan heridos, tan quebrados, tan cargados de dolor, que solo pueden hablar en silencio. Así estaba Ana. Una mujer que vivía bajo la sombra de la humillación, la comparación y la espera interminable. Casada con un buen hombre, pero marcada por lo que no tenía, un hijo. Y mientras su rival la provocaba constantemente, Ana callaba. No respondía insulto por insulto. No buscaba venganza. Ella guardaba su aflicción para Dios. ¿Te suena familiar?
¿Has estado en ese lugar donde todo el mundo opina sobre tu vida, pero nadie conoce el peso que llevas en el alma? ¿Has tenido que sonreír cuando por dentro solo querías desaparecer? ¿Has sentido que todos te juzgan por tu silencio, pero ninguno ve tus rodillas gastadas en oración? Entonces tú sabes lo que vivió Ana. Cada año subía al templo. Cada año presentaba su dolor. Y cada año, aparentemente, nada cambiaba. Pero lo que el mundo no sabía es que el silencio de Ana estaba acumulando gloria. Su alma no gritaba hacia los hombres, gritaba hacia el cielo. Y cuando su clamor llegó a su punto más puro, no un grito desesperado, sino un derrame sincero de su alma, Dios la escuchó. Ni siquiera el sacerdote Elí la entendió. La miró y pensó que estaba borracha. Así pasa también contigo, ¿verdad? A veces las personas más cercanas malinterpretan tus silencios. Te juzgan porque no hablas, porque no te defiendes, porque no expresas. Pero el cielo no necesita volumen para registrar tu fe. Ana oró sin voz y Dios respondió con vida. Le dio a Samuel no solo un hijo, sino un profeta, un juez, un intercesor, una respuesta viva a su silencio. Y esa es la verdad que necesitas guardar hoy. Lo que estás esperando no es un simple deseo, es un diseño. Lo que Dios quiere darte es más grande que lo que estás pidiendo, pero necesita que llegues al punto donde tu alma derramada en silencio sea un altar, donde tus lágrimas sean incienso y donde tu fe, a pesar del dolor, sea más ruidosa que cualquier palabra. Ana no respondió con odio, no vivió en venganza, no usó su boca para herir, ella usó su silencio como espada espiritual. Y Dios le dio lo que ninguna otra mujer de su generación tuvo, un hijo que cambió la historia de Israel. Tu espera no es pérdida, tu silencio no es vacío, es una incubadora divina. Escribe en los comentarios: mi silencio es mi oración más poderosa. Y mantente firme, porque en el próximo bloque hablaremos de Jesús en el desierto, donde el silencio de 40 días no fue debilidad, sino preparación para confrontar al enemigo. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lucas 4:1-2. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo mismo te lleva a un lugar donde no hay nadie para aplaudirte, nadie para animarte, nadie para ayudarte? Eso es lo que vivió Jesús después de su bautismo. Justo después de que el cielo se abriera y la voz del Padre dijera: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El mismo Espíritu que lo llenó, lo llevó al desierto, no a un púlpito, no a una sinagoga, no a una plataforma de milagros, lo llevó al silencio. Durante 40 días Jesús estuvo rodeado de arena, de sol abrasador, de noches frías y de una sola compañía persistente: la tentación. Y es ahí donde muchos no comprenden el proceso de Dios. Pensamos que una vez que somos llenos del Espíritu, vamos a ser lanzados a lo alto, que el cielo abierto nos garantiza aplausos y fruto inmediato. Pero no. Muchas veces la llenura viene antes del silencio y el silencio antes del poder. Jesús no predicó una sola palabra durante esos días, no hizo milagros, no sanó enfermos, no multiplicó panes, calló, ayunó, resistió, esperó. Y fue precisamente allí, en ese entorno sin testigos, sin cámaras, sin halagos, donde el enemigo vino con su voz más sutil. Si eres hijo de Dios, le dijo, como diciéndole: ¿por qué, si eres tan amado, estás pasando hambre? ¿Por qué estás aquí solo? ¿Dónde está tu Padre ahora? ¿Te suena familiar? Es la misma voz que se acerca a ti cuando estás en silencio, cuando nadie ve tu esfuerzo.
Cuando todo lo que haces parece invisible, cuando sientes que estás dando todo y el cielo está callado. Pero lo que Jesús nos muestra es que en el desierto el silencio no es señal de abandono, es entrenamiento, es fortalecimiento interno, es preparación para la guerra. Y mira qué glorioso es esto. Jesús no derrotó a Satanás con gritos, ni con milagros, ni con legiones de ángeles. Lo venció con la palabra, en voz baja, con dominio propio, con control. Cada vez que el diablo lanzaba un dardo disfrazado de tentación, Jesús respondía con calma: escrito está. Eso es lo que tú estás aprendiendo ahora. El silencio de tu desierto no es castigo, es forja espiritual. Dios te está entrenando para que no necesites del ruido para tener autoridad. Te está enseñando a responder con la palabra, a ser firme en la fe, aun cuando el enemigo susurra mentiras. Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu, no como entró, no débil, no derrotado, sino listo para sanar, liberar y transformar el mundo. Así saldrás tú también. Y cuando eso ocurra, nadie podrá negar que el desierto fue el lugar donde tu identidad fue sellada, no por los hombres, sino por Dios. Escribe en los comentarios: mi desierto será mi impulso. Y quédate, porque en el siguiente bloque hablaremos de María, la Madre de Jesús, y cómo su silencio fue su escudo frente a la vergüenza y la incomprensión del mundo. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. Cuando Dios te escoge para algo grande, no siempre te da permiso para explicarlo. María lo sabía. Una joven mujer, prometida en matrimonio, visitada por un ángel, embarazada del Mesías sin haber conocido varón. ¿Quién iba a creerle? ¿Quién iba a entender que lo que estaba pasando en su cuerpo no era escándalo, sino propósito? María no tuvo una plataforma para contar su verdad, no grabó videos explicando su proceso, no llamó a sus vecinos para que le creyeran. Guardó silencio. Un silencio que para el mundo era sospechoso, pero que para el cielo era santidad. Ese versículo de Lucas nos revela el corazón de una mujer que había recibido una promesa gigantesca y eligió no defenderla con palabras, sino con fe. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Eso significa que no reaccionaba con ira. No buscaba probar nada, no necesitaba que la entendieran, porque su confianza no estaba en la aprobación de los hombres, estaba en la fidelidad de Dios. Y ese es el mismo llamado para ti. ¿Cuántas veces has recibido una palabra de Dios que parecía imposible? ¿Y cuántas veces has sido ridiculizado por creer en algo que no se ve? Tal vez llevas promesas en tu vientre espiritual. Sueños sembrados por Dios, cargas sagradas que nadie más entiende, y por eso callas, porque sabes que si hablas te mirarán con burla, porque sabes que si explicas solo sembrarán duda. Entonces, haces lo mismo que hizo María, guardas todo en tu corazón, y eso es obediencia profunda. ¿Sabías que María tuvo que vivir con la sospecha de todo el pueblo? Que incluso José, su prometido, pensó en dejarla en secreto hasta que un ángel le confirmó la verdad. Y aún así, ella no se desesperó por ser creída, no se frustró por la falta de apoyo, se mantuvo firme en lo invisible y por eso fue la única mujer en la historia en tener al Hijo de Dios en sus brazos. La gloria más grande no llegó con gritos, ni aplausos, ni defensa personal. Llegó con un vientre callado, con un alma humilde, con una fe silenciosa. Tal vez estás en ese mismo lugar, cargando promesas que nadie más ve, soportando miradas que no entienden tu proceso, sintiendo que el precio del llamado es demasiado alto. Pero escucha esto: Dios nunca ignora al que guarda en silencio lo que Él ha hablado en secreto.
Y cuando llegue el tiempo del alumbramiento, los que no te creyeron verán al Salvador manifestado en tu vida. Escribe en los comentarios: lo que Dios me prometió, lo guardaré hasta verlo nacer. Y sigue con nosotros, porque en el próximo bloque hablaremos de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y cómo Dios lo llevó al silencio, no como castigo, sino como protección de su propia incredulidad. Y he aquí, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Lucas 1:20. Hay silencios que Dios impone no como castigo, sino como protección. Zacarías era sacerdote, un hombre recto, fiel, devoto. Estaba sirviendo en el templo cuando el ángel Gabriel se le apareció con una noticia celestial. Su esposa Elizabeth, anciana, estéril, olvidada por todos, concebiría un hijo. Y no cualquier hijo, sería el que prepararía el camino para el Mesías, el mayor entre los nacidos de mujer, el profeta Juan el Bautista. Pero en lugar de creer, Zacarías dudó. ¿Y qué hizo Dios? Le cerró la boca. Por 9 meses, Zacarías no pudo hablar, no pudo explicar, no pudo opinar, no pudo interferir. Y aunque parezca duro, eso fue misericordia divina. Porque muchas veces nuestras palabras, nacidas desde la incredulidad o el temor, pueden contaminar la promesa, sabotear lo que Dios quiere hacer. Dios no silenció a Zacarías por enojo, lo silenció para que no abortara con su boca lo que el cielo ya había decretado. ¿Has pensado cuántas veces tú mismo has estado a punto de destruir lo que Dios te prometió, simplemente por hablar desde la duda, con tus palabras de queja, con tus frases de derrota, con tus juicios precipitados? Pero Dios, en su bondad, permite temporadas donde simplemente no puedes hablar, donde te sientes sin voz, sin espacio, sin influencia. Y lo que parece una pérdida, en realidad es protección para que lo sagrado dentro de ti madure en paz. Porque hay promesas que no deben ser tocadas por la opinión humana. Hay procesos que deben gestarse en silencio. Hay milagros que solo florecen en atmósferas donde no hay ruido de incredulidad. Imagínalo. Cada día, Zacarías veía el vientre de su esposa crecer. Sentía los movimientos de un niño que no debería existir, según la lógica. Y todo eso, sin poder decir una palabra. Y tú estás en una etapa donde todo dentro de ti está en movimiento, pero no sabes cómo expresarlo. Donde Dios te ha dado promesas, pero te ha dejado en silencio para no destruirlas con ansiedad. Entonces, estás en el mismo lugar que estuvo Zacarías, y eso no es maldición, es un cerco de protección divina. Cuando finalmente Juan nació, Zacarías recobró el habla, y sus primeras palabras no fueron queja ni duda, fueron alabanza, profecía, gloria, porque el silencio lo transformó, lo refinó, lo preparó para hablar como un hombre nuevo, y lo mismo hará contigo. El silencio que estás viviendo ahora es un horno invisible, un campo de purificación. Y cuando llegue el día de hablar, será para liberar vida, no para sembrar duda. Escribe en los comentarios: acepto mi silencio como protección de lo que Dios está formando en mí. Y prepárate, porque en el próximo bloque hablaremos de Jesús en Getsemaní, donde el silencio no fue pasividad, sino guerra espiritual por tu salvación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente. Lucas 22, 41, 44. Ninguna noche ha sido más silenciosa, ni más pesada, ni más santa que aquella en Getsemaní. El Hijo de Dios,
que por años había caminado con poder, sanando, liberando, enseñando, ahora se arrodilla en un huerto oscuro, solo, sangrando por los poros, y no hay multitudes, no hay discípulos conscientes, no hay milagros visibles, solo hay agonía, entrega y silencio. Es allí donde entendemos el verdadero peso del llamado, porque no hay corona sin copa, y no hay resurrección sin Getsemaní. Jesús, en su humanidad perfecta, clama: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y ese clamor no fue por miedo a la cruz, sino por el peso espiritual de cargar con cada pecado, cada maldición, cada dolor de la humanidad. En ese instante, Jesús no necesitaba a las multitudes, no necesitaba a Pedro ni a Juan. Necesitaba al Padre, pero el cielo estaba en silencio, y es allí donde muchos abandonan el proceso, cuando oran y no escuchan respuesta, cuando sudan sangre y no sienten consuelo, cuando obedecen y no ven respaldo. Pero Jesús siguió orando, más intensamente, más profundamente, hasta que un ángel vino a fortalecerlo. ¿Sabías que esa es la única vez en toda la vida de Jesús donde un ángel vino a ministrarle directamente en medio de su oración? Eso no ocurrió en el desierto, no ocurrió en la cruz, ocurrió en el silencio de Getsemaní, porque Dios puede permanecer en silencio, pero nunca se ausenta. Y a veces lo que tú interpretas como abandono es en realidad una estrategia divina para que experimentes la profundidad más intensa del quebrantamiento y de la comunión. Jesús salió de ese huerto con decisión, no con alivio, no con respuestas, pero con la fuerza suficiente para enfrentar la cruz sin retroceder. Y fue en ese silencio donde el mundo fue salvado, porque si Jesús hubiera huido, si hubiera cedido, si hubiera exigido una salida, nuestra redención habría sido interrumpida. Pero cayó, se rindió, se entregó. Y tú, que estás ahora mismo pasando por un Getsemaní espiritual, no creas que estás solo, no creas que Dios se ha ido. Él te está formando para el mayor propósito de tu vida. Los ángeles están más cerca de lo que crees, y cuando te levantes de esa oración silenciosa, lo harás con un poder que el enemigo no podrá detener. Escribe en los comentarios: aunque el cielo calle, yo seguiré orando. Permaneza firme, porque no terminamos ainda. No próximo e último bloco, vamos a encerrar esa jornada con profundidad de reverencia. Llegaste hasta aquí, y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. La mayoría de las personas no resisten el silencio. Huyen del momento en que ya no hay ruido externo que las distraiga. Pero tú no. Tú decidiste quedarte, escuchar, aguantar la incomodidad de mirar hacia adentro, de sentir cómo Dios te habla entre líneas, entre pausas, entre respiraciones. Porque sí, Dios sigue hablando incluso cuando calla. Y si estás aquí, es porque el cielo ha querido revelarte un secreto sagrado. El silencio no es ausencia de Dios, es una de sus formas más profundas de presencia. Cada historia que escuchaste hoy tiene algo en común. Hombres y mujeres llamados por Dios, que antes de ser usados, fueron silenciados. Y en ese silencio, sus corazones fueron vaciados del ego, de la necesidad de reconocimiento, de las expectativas humanas, para ser llenos de propósito, fe, carácter y una gloria que no se recibe en multitudes, sino en lo secreto. Moisés fue llamado desde el silencio. Ana oró sin voz y su vientre fue activado. María no explicó nada, pero cargó lo eterno. Jesús en el huerto redimió el mundo sin pronunciar sermones. Y tú, sí, tú que estás escuchando con los ojos del alma, también estás siendo moldeado en lo invisible. Tal vez tus oraciones no han tenido respuestas inmediatas. Tal vez llevas años en un proceso que no entiendes. Te sientes apagado, sin voz, sin escenario.
Pero hoy el Espíritu Santo te dice, estoy contigo en el silencio y estoy trabajando donde tú no puedes ver. Es el lugar de espera, de quebranto, de silencio. Es la sala donde se forjan los ungidos. Y cuando llegue tu hora, porque llegará, el mismo cielo que hoy parece callado será el que grite sobre ti. Este es mi hijo, esta es mi hija, en quien tengo complacencia. Porque Dios no promociona a los apresurados. Dios exalta a los que aprendieron a confiar cuando no había señal, y tú eres uno de ellos. Por eso ahora quiero que comentes aquí abajo, mi silencio será mi testimonio, y cuando lo escribas no será una frase más, será una declaración espiritual, un sello sobre tu alma, una forma de decirle a Dios, no me rendí, estoy aquí y sigo creyendo. También quiero pedirte algo especial. Si este mensaje tocó tu vida, comparte este video con alguien que esté en silencio ahora mismo. Tal vez no sabe cómo explicarlo. Tal vez lo único que necesita es escuchar que no está solo. Y tú puedes ser ese canal. Dale me gusta al video, no solo por apoyo, sino como un acto simbólico. Es tu forma de decirle a Dios, sigo aquí, esperando en ti. Y suscríbete a este canal, porque aquí no hablamos solo de teología. Aquí sostenemos almas, aquí oramos por ti. Aquí compartimos historias y citas de la Biblia para que tengas siempre algo que compartir con tus hermanos y hermanas. Para que nunca te falte palabra cuando alguien necesite esperanza. Este canal es tu altar y esta comunidad es tu familia. Antes de cerrar, quiero guiarte en una oración simple, profunda, silenciosa, pero que puede mover el cielo. Cierra los ojos y ora así. Padre amado, te doy gracias por cada silencio que no entendí, por cada respuesta que esperé y no llegó como yo quería, por cada noche donde solo me acompañaste con tu presencia invisible. Hoy reconozco que no me abandonaste, me estabas entrenando, me estabas formando. Perdóname por cada vez que dudé, por cada vez que murmuré, por cada palabra que lancé desde mi dolor. Hoy acepto tu proceso, hoy decido confiar, incluso cuando no escucho tu voz. Sé que estás aquí, sé que tu mano sigue obrando y sé que el día llegará en que el silencio dará paso al cumplimiento. Mientras tanto, dame paciencia, dame fe y dame paz. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermano, hermana, quédate unos minutos más en silencio. Permanece aquí. No apagues el video de inmediato. Deja que la música te envuelva. Deja que el Espíritu te ministre. Porque en este silencio final puede estar tu encuentro más profundo con Dios.